Y bueno, lo primero de nuestra prédica es que se llama Solo es Cristo. ¿Cómo se llama? Duro. ¿Cómo se llama? Solo es Cristo, muy bien. Y es que en esta noche yo les vengo a hablar de 4 personajes que caminaron con Dios, conocieron de Dios, pero vamos a ver detalles de la vida de cada uno de ellos, determinantes, ¿sí? Y es que a veces nosotros creemos que Dios elige para su servicio o elige personas muy capacitadas, personas que son las mejores en las que hacen, personas carismáticas, personas que tienen talento, y decimos, no, Dios, ¿cómo me va a utilizar a mí si es que yo no soy carismático? Si es que no tengo ningún talento, si no toco, no canto, me da miedo hablar. ¿Qué voy a...? No tengo nada que ofrecerle a Dios. Y lo maravilloso de Dios es que a Él no le interesa nada de eso. A Él no le interesa si usted canta bonito, a Él no le interesa si usted toca bonito, a Él no le interesa si usted habla muy bien y se expresa muy bien. A Él no le interesa eso, porque Dios no mira esas cosas. Dios simplemente nos ve como instrumentos para dar la gloria a Él. Él ve a Daniel como un instrumento para dar la gloria de Él. Él ve a Anita como un instrumento para dar la gloria de Él. Él solo ve eso. Y vamos a ver en la vida de estos personajes cómo fue ese proceso. Y vamos a ver 2 personajes del Antiguo Testamento y 2 personajes del Nuevo Testamento. En esta primera parte vamos a alternarnos. Vamos a ver uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Y el primero es Moisés. Bueno, la vida de Moisés. ¿Quiénes conocen la historia de Moisés? ¿Alguien así muy rápidamente que me diga cómo fue la historia de Moisés? Así rápido. ¿Quién? Bueno, yo se las cuento. Vamos a empezar por los inicios de la vida de Moisés. Y resulta que Moisés era un hebreo. Y él nació en un tiempo en donde los hebreos, Dios los había bendecido tanto que estaban creciendo exponencialmente. Entonces los egipcios dijeron, no, esto no puede ser porque hay tantos hebreos, hay que exterminarlos. ¿Y qué hicieron? ¿Quién se acuerda qué pasó? No, ya estaban esclavos. Mataron a los hombres, los niños varones de cada familia. Todos los bebés que hubiesen por ahí, la orden fue ¿qué? Matarlos. Recordemos que ya el pueblo estaba siendo esclavos del pueblo egipcio, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la mamá de Moisés? ¿Quién se acuerda? ¿Ustedes no fueron a la escuela bíblica? ¿Qué hizo? Lo puso en una canasta y lo mandó ¿para dónde? Río abajo, vaya para allá, mijo, ¿sí? A su suerte, no mentiras. Ella estuvo muy pendiente de su hijo, lo envió hasta que llegó hasta donde Moisés, hasta la hija del faraón. Muy bien. ¿Qué pasó allí? La hija del faraón tomó a Moisés, lo adoptó, lo crió con las enseñanzas de todo lo que ellos hacían, como si fuera un egipcio más. Y Moisés, a lo largo de su vida, él fue creciendo y se fue identificando mucho con el dolor de los hebreos, ¿sí? Él le parecía injusto el trato que tenía el pueblo egipcio con los hebreos. Tanto así que una vez vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, ¿y qué hizo? Lo mató, ¿sí? Bien impulsivo el hombre, ¿no? Después vio que habían unos hebreos así como en disputa y él fue a querer arreglar la disputa y los hebreos les dijeron, él ocultó el cadáver según él y según él nadie lo vio. Pero cuando él se acercó a estos hebreos que estaban ahí discutiendo, ellos le dicen, ¿qué? ¿Nos vas a matar también como mataste al egipcio? Ahí Moisés tuvo miedo y ¿qué hizo? Se fue y por allá en el monte otra pelea. A Moisés como que le gustaba comprar las peleas, porque allí en este monte habían unos ladrones que querían robar a unas chicas que estaban allí. Moisés las defiende y en agradecimiento de defender a estas mujeres, el papá de ellas, que se llamaba Jetro, le dio a una de sus hijas. Y allí se quedó Moisés apacentando ovejas, siendo un esposo, tal vez padre, allí en este lugar. Y es allí, vamos a parar aquí en este momento. Es que la historia de Moisés es larguísima, pero vamos a parar aquí. Y es que cuando Moisés estaba apacentando
ovejas, ocurrió algo grandísimo. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? La zarza ardiente, muy bien. Éxodo 3. ¿Listo? Así rápidamente vamos a leer Éxodo 3. Bueno, ya les conté que estaba apacentando ovejas. Y en el 3:6 dice, en el 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él responde: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Dios se le presenta. Tal vez Moisés había escuchado de Dios, pero no tanto. Y Dios se le presenta acá y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, acá Jehová le dice: bueno, vea, yo he escuchado que el pueblo de Israel ha clamado a mí por liberación. Sí, yo he visto que ellos están allí sufriendo y ellos han clamado porque yo los libre, y yo he escuchado su clamor. Entonces en el versículo 10 le dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Paremos aquí. Está Moisés apacentando ovejas. Llevaba como 40 años allí, había escapado de Egipto. ¿Por qué escapó de Egipto? Por matar a un egipcio. Y ahora viene Dios y le dice: te enviaré a ti al lugar del que escapaste. ¿Ustedes cómo hubieran reaccionado? Como que, uy, no, Señor, pero si huí de ahí, ¿cómo me va a volver a enviar? En el versículo 11 vemos que Moisés le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le responde: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y Dios vuelve y le responde con mucha paciencia: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Bueno, acá Dios vuelve y le recuerda: yo soy el Dios de Isaac, de Abraham. Reúne a este pueblo, el Dios el que sirvieron tus padres. Y vuelve, después de que Dios le explica todo esto, dice Moisés en el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Entonces Dios, ¿qué hace? Dios le dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Bueno, tírala, la convierte en serpiente. Luego le dice: meta la mano, saca la mano. Lo de la lepra, eso lo conocemos, ¿cierto? Y luego, después de ver esto, Moisés pone otra excusa y dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y le responde Dios otra vez: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y vamos a parar allí. Y es que vemos que Moisés era el mejor candidato para sacar al pueblo de Egipto de su esclavitud. ¿Ustedes qué creen? No, era un homicida, estaba escapando. ¿Era el mejor? No. ¿Por qué creen que Dios lo utilizó? ¿Por qué creen que Dios lo escogió a él? ¿Tenía algo especial? No, no tenía absolutamente nada especial Moisés. Pero Dios lo quiso utilizar, porque así es Dios. Y vamos a ver que Moisés se le abre este gran privilegio de servir al Señor. ¿Y qué es lo primero que hace Moisés? Poner excusas. Porque para eso somos especiales nosotros, para poner excusas. ¿Y cuál es la primera excusa que pone? ¿Quién soy yo para ir donde Faraón?
Es una excusa válida, ¿sí? Si a mí me dicen, vaya y dígale al presidente que está haciendo mal su trabajo, ¿quién soy yo para ir a decirle al presidente que está haciendo mal el trabajo? Sí, uno dice, pero me encanta que Dios no le responde. Él dice, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, tú eres Moisés, varón fuerte, bien habla. No, Dios jamás resaltó las cualidades de Moisés. ¿Qué le dice Dios? Ve porque yo estaré contigo. Y después pone otra traba. ¿Cuál es? El que me diga la segunda traba se gana un chocolate. No. ¿Cuál fue la segunda excusa? Andrés, ¿cuál? No, señor. Segunda excusa. Muy bien. Si le preguntaban quién lo había enviado, ¿quién iba a decir? Muy bien, no está en la juega. Perfecto. Esa fue la segunda. Y si me preguntan cuál Dios me envió, ¿qué les voy a decir? Y Él les dice, yo soy el que soy. Uno dice, pero esa respuesta de Dios como tan, yo soy el que soy. Pues sí, Él es el que es. Y luego la tercera. ¿Cuál es la tercera? No le iban a creer. Muy bien. ¿Qué le responde Dios cuando Él dice que no le iban a creer? Dios le dice, bueno, si no te creen, yo mostraré estas señales para que te crean. ¿Cuáles eran las señales? Que Él iba a botar la vara, se iba a convertir en serviente, lo de la mano leprosa. Y la cuarta, que era tardo para hablar. No tatarete, era tardo para hablar. Y en estas excusas de Moisés vemos que Dios jamás le dijo, tú puedes, tú eres un valiente, tú todo lo puedes. No, señores. Dios en todo lo que le respondía le daba a entender que no era por Moisés que iba a lograr estas cosas, que era por Dios que él iba a lograr estas cosas. Y después de esto va Moisés al faraón, el faraón no libera a su pueblo, vienen las plagas de Egipto, luego él libera al pueblo, se abre el mar rojo, cruza Moisés y se ven un montón de milagros de ahí para allá, ¿verdad? Porque Moisés pudo confiar en Dios, después de que al principio tuvo duda, como que Señor, ¿quién soy yo? Vio que Dios lo estaba respaldando y dijo, listo, yo voy a hacer esto para la gloria de Dios. Y sacó al pueblo de Israel, lo llevó, caminó con él. Y en una de esas Dios le dice, todo lo que tú hagas tiene que darme la gloria a mí. Y a Moisés, recordemos que Moisés era un hombre temperamental porque pues mató a un egipcio, se metió en una pelea que no le correspondía, era como impulsivo. Y en eso, aunque ya había caminado con Dios, se le olvida. Sí, se le olvida la promesa que le hizo a Dios y lo que Dios le dijo. Y el pueblo se está quejando que tiene sed. Moisés, tenemos sed, Moisés, tenemos sed. Y Dios le dice, bueno, golpea esta roca y de ahí va a salir agua y cuando salga el agua me das la gloria a mí. Pero Moisés como que en su desespero, como que tanta gente ahí, golpeó la roca, salió el agua y ¿qué pasó? No le dio la gloria a Dios. Entonces Dios lo castiga y le dice, usted no va a entrar a la tierra prometida. Y bueno, de acá siguen otros sucesos. Moisés muere por allá en un monte. ¿Y qué podemos aprender de esta vida de Moisés? Lo primero es que Moisés necesitó tiempo para crecer, madurar, aprender, ser manso ante Dios y depender totalmente de Dios. Le costó, claro, era un hombre impulsivo, pero él tuvo un proceso, vean, hay 5 libros de la Biblia hablando de la vida de Moisés y de lo que hizo Moisés y de todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hizo en Moisés. Le dio los planos para hacer el tabernáculo, le mostró cómo tenía que adorarlo, pero aún así a Moisés le seguían costando algunas cosas. Entonces él tuvo que depender y aprender a depender de Dios, aprender a ser manso, a ser humilde, a ser paciente, a no ser tan impulsivo. También podemos ver de la vida de Moisés que el no someternos a Dios puede traer consecuencias en esta tierra. ¿Cuál fue la consecuencia de no someterse Moisés a Dios? No entró a la tierra prometida, pero ¿saben qué es asombroso? Que bueno, no entró a la tierra prometida, pero ¿saben a dónde sí entró? Al cielo.
En Lucas nos habla de la transfiguración, de cuando Jesús, después de muerto, se le muestra así en su gloria a los discípulos y dice que lo acompañan dos personas, Elías y Moisés. ¿Qué da a entender eso? Está en el cielo. De pronto dijo, yo me imagino la frustración de Moisés, caramba, trabajé todo este tiempo por un pueblo y no voy a ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en ese momento se le olvidó someterse a Dios. ¿Qué más podemos aprender de Moisés? Algo que me encanta de la historia de Moisés, y no sé si ustedes se habían dado cuenta, es que Moisés es una cortina de la vida de Jesús. ¿Sí lo habían analizado así? Moisés es una cortina de la vida de Jesús, claro. La diferencia es que Moisés fue un mediador temporal y condicional, ¿sí? El único medio que tenía el pueblo de Israel para comunicarse con Dios, ¿cuál era? Moisés. ¿A quién le ponían todas las quejas? A Moisés. ¿Quién intercedía por el pueblo? Moisés. Dijo el predicador donde estábamos en la RAM que Moisés y Dios nunca se pusieron de acuerdo con el pueblo de Israel. Sí, porque cuando el pueblo de Israel, cuando Dios le decía, Moisés, voy a exterminar al pueblo de Israel, Moisés le decía, no, Señor, ten compasión de ellos. Y cuando Moisés le decía, Dios, extermina al pueblo de Israel, Dios le decía, no, usted ya me dijo que tuviera compasión de ellos. ¿Se imaginan dónde se hubieran puesto de acuerdo? La historia sería otra. Pero él era el mediador. O sea, Moisés, yo creo que él nunca se imaginó que él iba a ser una cortina de algo tan grande como fue Jesús. Era una representación clara de lo que iba a ser Jesús. Solamente que Jesús es un mediador eterno e incondicional. Y es que el ejemplo de Moisés es que cuando nosotros aprendemos a morir a nosotros, a lo que nosotros queremos, a lo que yo soy, Dios no nos puede usar de una manera grandísima, solamente con el único fin de ¿qué? De darle la gloria a Él. No de darnos la gloria a nosotros, porque ¿qué somos nosotros? Pero el único fin de la vida de Moisés fue agradar a Dios. Y yo creo que Moisés le pudo haber dicho a Dios, Dios, todo este tiempo y usted me va a decir que no voy a conocer la tierra prometida, pero si es que he trabajado duro para usted. En la Biblia no se ve un reproche de Moisés, aceptó la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Segundo personaje, Pablo. Y a mí la vida de Pablo me parece tremenda, porque es que, ¿quién conoce la historia de Pablo? La vida de Pablo es muy interesante, porque es que antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Muy bien. Ya a usted no le voy a dar más dulces. Muy bien, se llamaba Saulo. ¿Y quién era Saulo? Un extremista religioso. Pablo conocía la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los conocía al derecho y al revés. Y los cumplía y los hacía cumplir, y para él estaba bien cumplirlos, y cualquiera que estuviera fuera de esa parte estaba mal. Así que ¿qué hacía él? Los mataba. Entonces vemos que Dios decide utilizar a un extremista religioso, a un homicida. Es como, yo lo ponía así en este contexto. Es como si viniera Garavito, ese violador de niños que dicen que ahora es pastor, a predicarnos a nosotros aquí. ¿Cuál sería nuestra posición? ¿Ese hombre? ¿Cómo va a estar predicando? Si hizo muchísimo daño. Y para nuestra mente limitada es terrible ver que una persona tan mala pueda estar predicando de Cristo. Pues así mismo era Pablo. ¿Sí habían pensado de esa manera de Pablo? Uno siempre lo ve a Pablo como el apóstol Pablo, ese hombre, pero es que vean el trasfondo de Pablo. ¿Y a Dios le importó? No. ¿Cómo conoció Pablo de Jesús? Jesús lo tuvo que arrodillar y decirle, ¿por qué me persigues? ¿Quién era Pablo para que el Señor lo llamara? Nadie. Pero ¿saben lo que más me asombra de Pablo? La humildad con la que decide servir al Señor. Pablo no se avergonzaba de su pasado, pero tampoco se enorgullecía de él. Muchas veces contamos nuestros testimonios con orgullo. El Señor me sacó de la drogadicción porque... Sí, muy bien, pero no nos debemos enorgullecer de eso. El que Pablo no se enorgulleciera de su pasado lo hacía ser más dependiente de Dios, porque él reconocía que su cambio no era por él, que él no era un grande en la Biblia y que había conocido a Jesús por sus capacidades de hablar. No,
lo hizo solamente para darle la gloria a Dios. Y de la vida de Pablo podemos aprender algo, y es que Dios puede salvar a cualquiera. La extraordinaria historia de Pablo se repite día tras día en un mundo que nosotros somos muy pecadores, pero como que no tenemos la lupa para nuestro pecado, sino para los de los otros. Entonces vemos el pecado en otro, uy, ese sí es mucho pecador, Dios mío, pero no nos miramos a nosotros. Y vemos que Dios no mira con esa lupa. Jesús no mira con esa lupa de quién es más pecador, este es menos pecador, a este lo voy a utilizar. No. Dios nos mira como instrumentos, y así miró a Pablo. Pablo decidió someterse. Es que eso es lo más grande. Pablo decidió someterse a esa voluntad de Dios. Aprendemos de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Pablo hizo cosas grandísimas. O sea, los libros de Gálatas, Efesios, muestran la obra de Pablo y lo que aportó a la iglesia, y son cosas grandísimas. Pero Pablo sabía que eso no era para gloria de él, era para gloria de Dios. Y Pablo luchaba mucho de pronto con su orgullo y decía: Dios, somete mi orgullo a ti, somete el yo querer hacer, el yo puedo, el yo soy, por tu gloria. Y esto nos demuestra que es difícil someter eso, ¿sí? A veces cuando estamos en estos puestos visibles, que servimos, que nos cuesta someternos a Dios y queremos llevarnos la gloria a nosotros. Pero Pablo es un espejo y un ejemplo claro de que nosotros no merecemos la gloria. Y si nosotros nos queremos llevar la gloria, estamos predicando algo totalmente diferente. Porque el único que merece la gloria es ¿quién? Muy bien, en Gálatas, vamos rápido hacia Gálatas 1, primera de Gálatas 1, Pablo cuenta toda su historia, ¿sí? Él se le está presentando a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia tiene unos problemas porque se le metieron los judíos. Y bueno, está Pablo hablando de su pasado, no se enorgullece de su pasado, pero él en el versículo 1:24 dice: y glorificaban a Dios en mí. No dice: y daban la gloria a Dios porque yo pude predicar el evangelio de salvación. No, porque Dios estaba acompañando a Pablo en este camino. Y es que Pablo estaba comprometido totalmente con Dios, ¿sí? Pablo sufrió, sí, sufrió bastante. A Pablo lo perseguían por predicar el evangelio. Es que tan solo imagínense ustedes, un poquito salido, pero que un cura llegue, bueno, en estos tiempos ya casi no se ve eso, ¿sí? Pero de pronto que un cura se convierta al cristianismo y empiece a predicar la palabra. Entonces todas las iglesias católicas, ¿qué van a hacer? Se le van a ir encima porque pueda que tenga muchos seguidores. Entonces eso pasaba con Pablo. Todos esos religiosos decían: pero este man, ¿cómo se va a ir a predicar de lo que estábamos persiguiendo? ¿Cómo nos va a hacer eso? Y lo perseguían mucho porque estaba predicando. ¿Y a Pablo le importó esto? Hay un versículo que dice: para mí al vivir es Cristo y al morir es ganancia. Pablo la tenía súper clara. Y nosotros, yo creo que nosotros tal vez no hubiéramos podido con eso, ¿cierto? Que nos estén persiguiendo por predicar un evangelio duro. Pero es que con la vida de Pablo podemos aprender que el ser cristianos, el verdadero evangelio, trae consigo rechazo humano. Porque es que nosotros, nuestra carne, le cuesta mucho someterse a Dios. ¿No se han dado cuenta? Hay gente que dice: yo no me comprometo con Dios porque es que tengo que dejar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, pues, no, yo prefiero seguir en mi pecado. Y la vida de estos dos personajes nos muestran personas que Dios los llamó, decidieron someterse a Dios y Dios los usó grandemente. Pero no para darse la gloria a Él, sino para dar la gloria a Dios. Y es que cuando nosotros nos permitimos ser usados por Dios, muchachos, nuestra vida cambia del cielo a la tierra. Realmente somos felices en lo que hacemos para el Señor, porque es que no se trata de nosotros, nunca se ha tratado de nosotros. Lo más asombroso que nosotros tenemos de nuestra vida, que es la salvación, no tenemos nada que ver en ella. ¿Usted tiene algo que ver en su salvación?
¿Usted hizo algo para que Dios muriera por usted? ¿Para que Cristo se crucificara? Nada. Somos pecadores. Pero aún así Cristo decidió morir por nosotros. Y cuando nosotros decidimos negarnos a nosotros, empieza a crecer Cristo. Y esta es la primera parte de la prédica porque me salió muy larga, así que dentro de 8 días vamos a continuar porque nos faltan 2 personajes. Recuerden que le dije que eran 4 personajes. Así que vimos 2 personajes que escucharon a Dios, dependieron de Dios y ayudaron a su obra.